no. A ver, eso es. Eso. Ah, aquí. Mira. Rosa es la mujer del encargado de la presa de Guadalén. Sí, señora, sí. ¿Usted cree que con el fango que hay saldría un cuerpo a flote si lo hubieran tirado? Sí, claro que sí. Sin nada arriba, sí. Sin nada que estuviera hondo, sí. Eso a pesar del fango. Sí, no, ahí sí, no lo echan con cosas que pese y sale todo a flote. Todo. El cuerpo del Nani no estaba, no teníamos cuerpo. Y entonces decía un testigo, una declaración periférica, sin mucho interés, al Nani le han matado y le han tirado al pantano de no sé dónde. La Guardia Civil sobre todo estuvo drenando y mirando y rastreando la parte más cercana a la pantalla, porque según su teoría era el sitio por donde se podía arrojar más fácilmente cualquier cosa al pantano. Cuando tienes un hecho nuevo tienes que investigarlo, no puedes decir no se ha investigado, tienes que investigarlo. Durante ese tiempo se dieron muchas versiones. Se dijo lo del agua, se dijo lo de la finca, se dijo lo de México. ¿Qué creer? Cada uno creía lo que más le interesaba en apoyo de su tesis. No se ha localizado ningún indicio o resto que permita presuponer la existencia de restos humanos correspondientes a un varón adulto. Humo que se suelta para diluir un poco el contenido de investigación. A veces es la estrategia de las partes y la picaresca, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno de los tres detenidos en un momento determinado me dice que él me va a contar la verdad. Y entonces yo, con las ganas que tenía de saberlo, lo único que se me ocurrió decirle, bueno, hable con su abogado y si su abogado quiere que usted cuente la verdad, pues yo le tomo declaración, encantado, y además estaré deseando hacerlo. Hablo con su abogado y evidentemente no quiso contar la verdad, pero él me ofreció contar la verdad. ¿Y en invierno usted cree que si alguien hubiera venido, ustedes hubieran sentido caer un cuerpo? No. Nosotros si desde arriba nos llaman se siente, pero si no, no. Están celebrando juicio, vámonos fuera. Un segundo para Televisión Española, porque es que con los empujones es imposible. Pero vamos a hacerlo fuera. Pero estimo no solamente positiva, sino muy importante la sentencia condenatoria, en la medida en la que además sienta un precedente muy importante que esperemos impida el que nunca jamás pueda volver a producirse una situación de este tipo en la sociedad española y por funcionarios policiales. En el fallo del tribunal, que ha sido adoptado por unanimidad, se condena a los tres principales procesados por la desaparición de Santiago Corella, a penas que suman casi 30 años de cárcel para cada uno de ellos. Entendemos que la sentencia no se ajusta a derecho, vamos a seguir luchando y que estamos convencidos que estamos defendiendo a unos inocentes. Yo recuerdo que me animó él, porque yo estaba tirado por los suelos. No te preocupes de nada, vamos a seguir peleando.
Señor Turo, ¿cómo valora la sentencia que se acaba de conocer? En principio, como una sentencia extremadamente dura. Y cuando el presidente del tribunal suelta un día, yo he venido aquí a condenar, pues ya está dicho todo, ¿no? Me parece que la sentencia fue desmedida, fue desmesurada. Se intentó hacer una sentencia, vamos a decir, ejemplarizante. Yo no la compartía, ni aún hoy en día la comparto. Todo lo que yo había hecho durante un año y pico estaba plasmado en un hecho probado. Yo cuando pido el procesamiento lo pido por delito de homicidio, en su caso asesinato, pero también por desaparición forzada. El encargado de la custodia de una persona que no dé razón de su paradero. Está castigado con la misma pena prácticamente que el homicidio. En la confianza, en la seguridad de que iba a ser este el delito por el cual iban a condenar, porque no había aparecido el cadáver. En principio, y estamos tranquilos, en conciencia, porque el fallo ha sido por unanimidad, que esa es la verdad. Estoy satisfecho, pero con matizaciones. Estoy satisfecho por el trabajo bien hecho. No estoy satisfecho porque, hombre, para eso estamos, pero personalmente pues tampoco te satisface meterle a un tío 20 y tantos años de cárcel. Estoy a punto de deciros que no venía porque, joder, otra vez está abierto. Y después de todo lo que pasa y eso, pero soy un poco tonto y me daba no sé qué deciros que no también, joder, porque parece que es que tienes tú algo que... Sí tengo constancia que había policías que les había gustado mucho la sentencia. A continuación se levanta la sesión. Despeje la sala. Cuando los condenan, realmente cambia toda la mentalidad de la policía. Es decir, de seguir utilizando la mano dura y pegando y torturando, cambian a no tocar a nadie, a leerle sus derechos, a dejar la ley antiterrorista sin efecto, etcétera, etcétera. Mi otro defendido, José María Pérez Gutiérrez, ha sido absuelto. Otros 4 policías han sido absueltos por falta de pruebas. La valoración que podemos dar es una valoración muy favorable en cuanto al fallo. Éramos nosotros una mota de polvo, ¿no? en un escenario muy grande. Este es un primer paso, no olvidemos que está desaparecido, que hay declaraciones muy importantes, muy sustanciosas y que pueden arrojar luz sobre dónde puede estar el cuerpo de Santiago Corella. Fue el primer juicio en el que se condenó a funcionarios por la desaparición de un detenido. Ni para la Asociación contra la Tortura, ni para la familia Corella, y esto quiero dejarlo muy claro, ha terminado el caso del Nani. No vamos a cejar en nuestro empeño para buscar el cadáver de Santiago Corella y hasta que no se castigue y no se condene a todos y cada uno de los responsables de esos lamentables sucesos. Las 5 menos cuarto, y ya saben que esto es La Tarde. Santiago Roca es un compañero nuestro, periodista, acaba de publicar un libro bajo el título de Nani canta, ¿dónde está el oro? Se oía decir Nani canta, ¿dónde está el oro? Y se les oía a ellos mismos cantar, ¿dónde está el oro? Matar, ile. Y empezaron a torturarme, a meterme corriente, ¿y dónde está el oro? Y canta que el Nani se ha derrotado. Sabemos que tú no has hecho el atraco, pero el Nani ha dicho que te ha dado el oro y las armas para que lo guarde. ¿Y dónde está el oro? ¿Y dónde está el oro? Santiago Corella le menciona algo de un botín de 40 kilos de oro. Me dice que habían hecho un atraco en León a una joyería y que habían enterrado 40 kilos de oro entre Javier Sánchez Rico, el Ezequiel y el Nani. Y que habían desaparecido y nada más. Porque la desaparición de Santiago Corella tiene que ver con una banda importante de atracadores. Se trata de una banda peligrosa, además, que se dedica a asaltar joyerías, estructurada fundamentalmente en Bilbao. Y el Nani llega a ellos. Un muchacho que entra en la cárcel en junio de 1980 por realizar 3 atracos en compañía de un paralítico y un cojo, armados con una pistola de plástico y una percater de latón.
Sale de la cárcel en el mes de diciembre de 1980 y ya sale con una mano de atracadores serios. Es decir, una historia de cómo funcionan las prisiones. Participa de una serie de atracos la primavera del año 81, donde consiguieron mucho botín. Eso nunca apareció. Según Santiago Corella, había dicho a las hermanas y demás, y el nani diciendo, me han robado, se han quedado con mi parte, alguien lo va a pagar, ¡pam! Y ahí hay 40 lingotes de oro que desaparecieron, hay muchos millones dando vueltas que desaparecieron en los atracos. La banda de Bilbao, no todos caen, y hay gente que sabía dónde estaba el oro y que probablemente para esas alturas se lo había llevado. Que las personas que sabían dónde estaban enterrados esos 40 kilos de oro eran Santiago Corella, Javier Sánchez Rico y Ezequiel. Así es. En un corral, concretamente. En un corral o en el campo, me parece que fue en un corral. En un corral. Y los policías, sobre todo al nani, tenían ganas de preguntarle por los famosos 40 kilos de oro supuestamente enterrados en un pueblecito de Valladolid. Esa es una historia que habéis creado los periodistas. El famoso atraco de León, que dicen que fue el motivo porque se quedó el nani con el dinero por el que lo mataron, eso es mentira. Había gestiones por parte de ustedes también para localizar unos kilos de oro, unos 40 kilos que se mencionan en algún momento en las actuaciones, que pudiese tener oculto Santiago Corella con otras personas. Me niego a contestar esa pregunta, pues no tiene relación con los hechos que se están enjuiciando. Jurídicamente, para nosotros era irrelevante a qué oro se estaban refiriendo cuando estaban torturando a Santiago Corella. A nosotros lo que nos interesaba demostrar es que efectivamente torturaron a Ángel Manzano, torturaron a Santiago Corella y torturaron a la mujer de Ángel Manzano, a Concepción Martín. Eso es lo que realmente para nosotros era fundamental, ¿no? Al llegar a la calle Atocha veo que hay un revuelo de gente. El equipo fotográfico lo había dejado en la agencia, pero siempre llevo una cámara de bolsillo y me encuentro con esta situación. Dos atracadores han resultado muertos esta mañana en Madrid en enfrentamiento con la policía. Se dio la circunstancia de que en ese momento se encontraban junto a la joyería inspectores de la Brigada Regional de Policía Judicial. Se llevaron los cuerpos de los delincuentes que los metieron en la parte de atrás de un coche Z, lo que en la época se llamaba una lechera, y se vendió en Diario 16 como una fotonoticia, como una cosa normal de esos tiempos, que era pues que había habido un atraco. Dos años más tarde me asignan a trabajar con el periodista que estaba llevando en ese momento todo lo que tenía que ver con la desaparición del nani, la mafia policía, y me enseña en su mesa un montón de dosieres. Dice, mira, este es el más gordo que hay porque hay 3 muertos. Calle Atocha 16, me resulta conocido y digo, yo creo que tengo fotos de esto. ¿Cómo vas a tener fotos? Es imposible. Busqué el negativo, lo encontré y sale pues toda la secuencia esta, ¿no? Y esto pues los pilla con las manos en la masa. Fueron pruebas de cargo luego en el juicio, sí. Vamos. 363 años de cárcel ha pedido el fiscal en sus conclusiones definitivas para 4 policías, como saben, acusados de preparar el atraco contra un taller de joyería de Madrid y de quedarse supuestamente con parte del botín después de matar a los autores materiales del robo.
En la exposición de su informe ha denominado como mentes imaginarias y diabólicas a las que al fiscal y a los acusadores. Sí, he denominado como mentes imaginarias y diabólicas porque realmente la construcción de los hechos que hacen está dentro de la propia imaginación. Cogen a un delincuente habitual, Fernández Corroto, y le dicen, bueno, búscate a otros dos, vete a un taller de joyería, una Atocha 16, y tal día ahí tendrán mantas de joyería más que suficientes, mantas de joyas. Poniéndose de común acuerdo para la comisión de un atraco en una joyería, cuyo botín, a repartir entre todos, produciría un importante beneficio económico. Eso sí sale antes para que nosotros luego intervengamos. Así lo hace Corroto, sale antes y detrás bajan los dos con los que ha ido. Uno de ellos, un atracador bragado, Feliciano Martín de Paredes, y un chico que era el primer delito que cometía, se llamaba Pablo Pardo Ruiz. Un crío, auténticamente un crío. Antes de huir del lugar, Fernández Corroto entregó a Pablo y a Feliciano la pistola de gas y la bolsa de deportes con las joyas, y les dijo que esperaran 5 minutos antes de salir. En el portal están esperando los funcionarios. Feliciano Martín de Paredes baja el primero, alto policía, José María Pérez Gutiérrez o Pérez Reverte Gutiérrez, el que le pone un Magnum 357 entre ceja y ceja a cañón tocante, primer disparo que hace que toda la cabeza vuele hacia atrás, evidentemente, y un segundo disparo que le vuela a la parte izquierda de la mandíbula. Todo esto, claro, lo ve Pablo Pardo Ruiz, que baja detrás, sube para arriba corriendo, se parapeta en un descansillo entre un piso y otro. Se agachó en el rincón del descansillo y en esa posición fue abatido por Jaime Ignacio Cabezas y Fernández Álvarez, quienes le dispararon para darle muerte. Entonces ahí pues le acribillan a balazos también a Pablo Pardo Ruiz. Después de que se haya perpetrado el robo, los propios propietarios del taller de joyería acuden a las dependencias policiales, ven una serie de mantas de joyería, les dicen que no, que eso tienen que venir otro día, y cuando acuden ya el día que son citados, pues les devuelven menos mantas de joyería y dicen, bueno, oiga, pero es que nosotros vimos más mantas. No, se equivocará usted, serían de otra joyería, de otro robo, tal. Entonces les devuelven, hay parte del botín que ha desaparecido. Un tiempo después llaman a Corroto, le dicen, bueno, ya se han tranquilizado las cosas, podemos quedar. Corroto, encantado, creyendo que va a cobrar un dinero, llega al polígono industrial de Móstoles, donde había quedado con estos, y igualmente pues matan a Corroto también ahí a sangre fría. Para no verse obligados a repartir el producto del atraco con Fernández Corroto y además para deshacerse de un testigo incómodo, idearon matarle. El juicio de Corroto es con diferencia el juicio más grave de todos los que se celebraron. Vuelvo a insistir nuevamente en que esto demuestra una vez más el error, el tremendo error que supuso el no acumular todas y cada una de las actuaciones sobre lo que se ha dado en llamar la mafia policial. No, yo lo vi que lo cascaban. Yo no tenía ninguna esperanza de que pudiera ser otro resultado y mis temores se han confirmado posteriormente. Sí, fue muy dura. Lleva muchos años en libertad. Muchos. En la cárcel trabajaba, sido un experto en informática y trabajaba en la cárcel de informática, permisos, redenciones, tal.
juicio se ilustraba perfectamente cuál era el modus operandi de los funcionarios policiales, la utilización de teledirigidos de los delincuentes, esa trama que utilizaba o que utilizó a Santiago Corella y a Ángel Manzano, como utilizó a muchos otros chicos de aquel entonces. Hola, buenas noches. Los ciudadanos de este país estamos asistiendo estupefactos en los últimos días a una sucesión de noticias en torno a una supuesta mafia policial. 3 asuntos. La desaparición de un presunto delincuente, Santiago Corella el Nani, en noviembre del 83, el atraco a una sucursal del Banesto en enero del 85 y las denuncias del joyero santanderino Venero sobre la existencia de una mafia policial. Sí, oiga. Federico, soy Francisco Javier. Hombre, qué alegría oírte. Sí, pues aquí hace un calor de la hostia. Por cierto, ¿qué hacen aquí esos de Madrid? Recogen su coche, se accidentaron. Joder, son la hostia, ya ni llaman. Es que tuvieron un accidente hace 2 meses y han venido a recoger su coche. Bueno, tú verás lo que haces con ellos, porque ya ni tan siquiera están en la brigada. Los han echado, ¿lo sabías? ¿Por qué? Pues por líos, pero lo principal es que no me den guerra a mí. No quiero que empiecen a solucionar cosas por estas tierras. ¿Qué? Que no seas cabrón y nos pases los asuntos a nosotros, ¿entiendes? Me llamo Federico Venero Herrero y mi profesión es industrial de joyería. ¿Usted ha estado sometido a alguna responsabilidad criminal? Bueno, yo estoy procesado en el juzgado número 4 de Santander. ¿Por qué delito? Por tráfico de armas, que todo está relacionado más o menos con este proceso. Usted refiere que es perista y que es confidente de la policía. Yo nunca me considero confidente de la policía. A mí se me adiestró, llamémoslo así, para infiltrarme en ciertas bandas y tirarles de la lengua. ¿Y sus primeros favores o confidencias era solo para el grupo de policía judicial? Solamente para el grupo de la policía judicial de Santander y de Bilbao, y después de Madrid. Venero es un confidente de Caro, que era el jefe de la brigada de Santander. Y le da todo, a Caro le daba toda la información del mundo. Antonio Caro Fontanillo, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, 37 años. Federico Venero era un confidente de que le daba a usted toda credibilidad y confianza, era un buen confidente. En aquellos momentos sí, era un excelente confidente. ¿Le dio a usted muchos servicios? Bastante, sí. Miguel Ángel García Dos Torres, 37 años, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Desde qué fecha conoce usted al señor Federico Venero? Finales del año 84 o principios del 85. Yo soy policía y él era un chivato, un confidente que se llama. Usted declaró en su día que Federico Venero les había proporcionado el 80% de los servicios. ¿A qué se refería usted cuando declaró este extremo? Me refiero, por supuesto, a servicios relativos a robos con intimidación en joyerías o establecimientos comerciales relativos a este gremio. Yo no participé en la detención de Santiago Corella el Nani. Yo simplemente les dije dónde vivía Santiago Corella y Ángel Manzanos. Me limité a eso y después regresé a Santander en el avión. Y lo que no podía poner yo era que la información inicial, original, procedía de un confidente. Eso por ética policial, eso no se podía poner. Y si se ha descubierto que esta persona fue el que dio la información en este asunto, es porque él mismo lo ha dicho. Federico Venero decía que él creía que habían podido ser Santiago Corella y Ángel Manzano los que habían intervenido en el robo o en el atraco a la joyería Piver en la calle Tribulete, en la medida en la que estos así se lo habían manifestado. Me habían dicho que iban a tener una cantidad de oro y que si me podía interesar. Esa cantidad de oro, lógicamente, tenía que sacarla de alguna parte. Entonces, ¿creyó usted que la parte que lo habían sacado era de la joyería Piver? Podría ser. Venero y el Nani se conocían.
Si donde iban a vender las joyas ambos eran metales preciosos. Se lo llevaban a Venero, Venero lo vendía en metales preciosos y luego les daba su parte. ¿Estas personas le habían vendido a usted alguna no, jamás. Oro o alguna nunca. Sustancia? Nunca. Yo al Nani, a Santiago Corella, perdón, le habré visto en mi vida en 3 ocasiones. ¿Pero no les llegaron a decir estas personas en ningún momento que hubiesen cometido el atraco ellos? No. ¿Era una suposición suya, entonces? Fue una suposición mía. Ángel Manzano y Santiago Corella siempre negaron cualquier relación con ese robo. De hecho, tiempo después fueron detenidas otras personas acusadas de ese mismo robo. Que fueron juzgados 1 año y medio después y absueltas, es decir, hubo un segundo error. Pero además absueltos sin ningún género de duda. Y yo le defendí. Esto quedó absolutamente sin resolver. Nunca se supo quién fue el autor de lo que llamó la prensa en aquel momento el crimen de la calle Tribulet. Ángel Manzanos tenía previsto dar un atraco. Entonces yo se lo comuniqué a los inspectores de policía y estos inspectores de policía me dijeron que si yo podía hacerle desistir de esos atracos y ofrecerles otro. ¿No es más cierto, señor Venero, que le dijeron que querían matar a Ángel Manzano? Sí, me lo dijeron en varias ocasiones. ¿Le dijeron el motivo por el que querían matar a Ángel Manzano? Ángel Manzano se había convertido ya en una persona peligrosa para ellos y cometió una equivocación muy grande que fue ir a una revista y andar por ahí explicando lo que le había ocurrido al Nani. Entonces, lógicamente, Ángel Manzanos estorbaba. Se buscó un 6º, un 7º piso por donde había que bajar por unas escaleras. De esa forma, Ángel Manzanos no tenía escapatoria posible y tampoco podía haber testigos de lo que allí podría ocurrir. Entonces me citan a la cueva del Duque de Alba y me dice que había un trabajo muy bueno para hacer, que si lo quería hacer. Para eso se me entregaron las 3 pistolas, para cometer precisamente ese atraco. Las pistolas pagué 125.000 pesetas en la Gran Vía, que me las trajo en una bolsa de plástico y yo ni siquiera las vi. Víctor Gutiérrez y Adelardo me entregan las 3 pistolas. Recuerdo que era una Browning del 7,65, un revólver del 22 y un revólver del 32, con su correspondiente munición. Les entrego las 125.000 pesetas y en una bolsa de plástico se las entrego a Ángel Manzanos, el cual, sin tan siquiera mirarlas, se marcha con ellas. Le llamé por teléfono y le dije que eso no lo hacía y que las pistolas eran muy malas. Y me dice, no te preocupes que voy a conseguirte otra. Y a los 3 o 4 días se presentaron en Santander Victoriano Gutiérrez y Francisco Javier Fernández. Me proporcionan un arma de gran calibre en un hotel del Sardinero, en Santemar. Y me consiguió un 9 largo. Y me dio un santo de Pamplona. Era por la mañana temprano, a las 7:30, cuando fui a verlo, y estaba un coche allí, se quedaron mirando de una forma muy descarada, ¿no? Y luego volví otra vez por la tarde y había 2 coches, estaban 3 personas metidas en un coche. Y cogí, me marché, dije, bueno, esto está muy mal aquí. Entonces Ángel Manzanos, al llegar allí y ver 6 o 7 coches, pues lógicamente puso pies en polvorosa. Dicen que aquí, en España, una investigación periodística no es capaz de derribar, como ocurre en otros lugares del mundo, a un político o cualquier otro personaje público. El caso es que ayer 3 periodistas recibían el premio Ortega y Gasset por un importante trabajo de investigación publicado en la revista Cambio 16 el pasado año. Dossier negro de la policía. Hay una filtración que nos viene del propio interior de la policía. Diciendo algo gordo está pasando en Santander.
El eje de esa investigación era un joyero delincuente que era Federico Venero y se dedicaba a recibir joyas robadas de toda España y las comercializaba a través de su joyería. Policías de una brigada judicial de Santander acuden a la joyería porque tienen soplo de que no es un simple joyero. Lo detienen y, claro, Venero se asusta y dice: yo este marrón no me lo trago solo. Y en un momento determinado de su detención, yo todavía no me había hecho cargo de su defensa, pues Federico explica lo que está pasando. ¿Por qué empezó a hablar? Yo no podía seguir ya en esta situación. Yo tenía miedo de todos, trabajaba para todos y yo en esa situación no podía estar. Hablar con Federico Venero era como muy difícil. Yo iba acompañado por 2 policías por la calle. No le podías abordar de ninguna de las maneras. Entonces me planté en su joyería y le dije la historia que tenía y que tenía 2 posibilidades. O la contaba él o la contaba yo. Y decidió contarla él. Eran temas pues, de desaparición de delincuentes, tráfico de drogas, atracos con pinchaos, etcétera, etcétera. Nos dejó boquiabiertos, o sea, no podíamos ni imaginar. Cuenta tantas cosas que una de las cosas que cuenta es la desaparición del Nani. Bueno, yo la muerte de Santiago Corella tuve conocimiento de ella en un viaje que hice a Madrid. Entonces, en el transcurso de una cena, les oí el comentario de que durante los interrogatorios se les había quedado muerto y que no les había quedado más remedio que hacer desaparecer el cuerpo. Y es el que habla de la famosa frase que se vio enterrado en Calviva y que no queda ni la dentadura. Y es Venero el que efectivamente pone en la pista a los investigadores de lo que estaba pasando. Federico se da cuenta de dónde está cuando ya está implicado en buena parte de las actuaciones delictivas que se estaban llevando a cabo. Yo empecé a hacer ciertos favores a estos policías sin importancia. Poco a poco se fueron ampliando estos favores hasta que se creó alrededor mío una aureola de perista, cosa que no lo he sido nunca porque jamás en la vida hasta esas fechas yo había comprado oro. Comienza a ser una pieza necesaria e imprescindible porque necesitaban alguien que asumiera el producto de los atracos. Yo calculo que además de Federico Venero existían otros joyeros u otras personas que se dedicaban a blanquear el objeto de los robos. A través de mi licencia fiscal a la Sociedad de Metales han pasado unos 4 o 5 millones de pesetas en joyas. No obstante, yo he visto muchas más joyas porque estos policías me traían joyas de incalculable valor. Recuerdo que me han traído brillantes hasta de 14 quilates. Dime una cosa, ¿tengo que deshacerme de los rubíes que me diste? No, eso guárdalo bien. Oye, si me pillan, yo no me los voy a comer. No los tires, que no son míos. Pues yo no me los como. Las papelinas que me diste en Bilbao se han echado a perder. Yo de eso no sé nada. Oye, te dejo, no me fío. Bueno, adiós. Adiós. Yo no recuerdo un escándalo en la policía española en los últimos años de cuanto al comienzo de la democracia, no lo recuerdo. Luego ha habido más casos. De este tenor, yo creo que no. El Ministerio del Interior nos trataban de convencer de que eso no se debía publicar. Policías, por cierto, no eran los 6 que aparecieron en los reportajes, eran de alrededor de 30. Lo que pasa es que hubo presiones en la revista para que no se hiciera un macrojuicio a la policía española. Rafael del Río, director general de la Policía. Buenas noches. Buenas noches. Hay acusaciones graves contra funcionarios de una institución que usted dirige. Y ha dicho usted además que la policía ha sido el motor de la investigación. Déjeme que le haga solo una pregunta. ¿Podría usted demostrarlo? Creo que no hay duda. Yo aquí puedo mostrar todas las órdenes judiciales de las intervenciones telefónicas concedidas por el juez número 4 de Santander. Me aseguraron que hablaste de nosotros y de los de Madrid. No, coño, no dije nada de nada. No me engañes. ¿Qué has dicho de mí? Nada. ¿Y de Victoriano tampoco? No me preguntaron. ¿Ni de Francisco Javier? Nada. ¿Entonces no hablaste de ninguno? Ya te dije que solo me preguntaron por Caro. ¿Qué te preguntaron? Sobre el atraco a mi joyería. Han encontrado la declaración falsa. Espero que no me engañes. A partir de ese momento se convierte en un testigo protegido, se convierte en un colaborador. Todas estas denuncias que yo he hecho no me benefician en absoluto, todo lo contrario.
O sea, me están perjudicando enormemente. Ya tengo 2 procesos y calculo que tendré otros 2 o 3 más. Esa colaboración da pie a que se esclarezcan no pocos crímenes, no pocas actuaciones irregulares, no pocos atracos perfectamente planificados. Se inician las sesiones del juicio oral en la causa 6 del juzgado de instrucción número 4 de Santander. Se ha iniciado hoy en Santander el juicio denominado de la mafia policial. En este proceso, el joyero Federico Venero, 5 policías y un herrero están acusados de prevaricación, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Yo entregué a ciertos delincuentes, por orden siempre de la policía, unas armas. Lo he mantenido siempre y lo sigo manteniendo y lo mantendré al final. ¿Se llama usted? ¿De qué conoce a Federico Venero? Me lo presentaron una vez en Madrid. ¿En algún momento le solicitó armas? Venero sí, yo se las compré a él. 3 pistolas. ¿Se enseñan todas o...? Sí, para que las identifiquen. ¿Puedo cogerla? A ese juicio él en principio quería asistir y quería declarar igualmente la verdad de todo lo que sabía. Son parecidas, pero no son iguales. No es igual. No. Que conste en acta que no es la misma que reconoció en la diligencia que obra el folio 462. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llaman a Angelito Manzano a declarar, el tema famoso de las pistolas, todo aquello. Pues no me acuerdo, no sé. Claro. Que eso lo habría hecho él, yo, y lo hubiera hecho cualquiera. Mire usted, esto hace mucho tiempo yo no estoy seguro ya. Las pistolas son del calibre y son todas iguales. Una noche de madrugada, estando en la prisión, allí en Santander, le abrieron la puerta y apareció Fernández Álvarez, que ya había sido condenado aquí, con otro policía más y 2 tíos más allí, en el calabozo. Allí con el tema de, bueno, Angelito, tranquilo, que somos hombres, lo pasado, pasado, no ha pasado nada, tú estás vivo, tú tranquilo. Vamos, no lo sé, ni el capitán Trueno hubiera sido capaz de aguantar eso. Yo no estoy seguro de esto ya. Ángel Manzano ahí, pues directamente lo que dice es que, pues, que decidió que, bueno, que él ya había contribuido a lo esencial y dijo que, bueno, pues que para qué jugarse más la vida de lo que ya se la había jugado. No había nada. Eran montajes de Venero. Venero era la mentira. Toda su vida era una mentira. Ha contado las cosas de tantas maneras, se han evidenciado tantas falsedades, ha quedado patente tan clara su mendacidad que ya no sabe él mismo si miente o si dice la verdad. Por favor, ya acaba usted de escuchar lo que ha dicho, le recuerdo a los 2 que están exhortados para decir la verdad. Señor Venero, ¿insiste usted en su declaración? Yo quisiera refrescar la memoria al señor Gutiérrez Lobo. ¿No recuerda que traía usted la pistola del 9 largo debajo de la alfombrilla de su coche, un GS gris, matrícula de Madrid? GS es mío, claro, de sobra sabes el coche que tengo. Todo eso, pura imaginación. ¿Vale? Sí. Cada vez tiene usted mayor... Llevo mayor 2 años y medio con una paranoia total. Venero pues decía blanco y negro y no le hacía ni caso a nadie. Ese Venero le conocía a todo Santander, que se dedicaba a recetar joyas y tal. Que yo no tengo ningún armero allí para que coloquen las armas los delincuentes cuando van a tomar un café. Vale. Vamos, ya sería el colmo. No has hecho chapuzas de esas a cientos. Me vas ahora a contar de armerías. Señor, por favor. Señor Carr. Con las chapuzas que has hecho, hijo mío. Señor Carr. Chapuzas con las pistolas que tenéis nosotros en vuestro despacho.
Por favor. Con Venero se equivocaron porque estaba Berciano, que era el jefe del grupo de atracos de Bilbao, y le humillaba demasiado, se metía demasiado con él. Este señor se lo debía de montar muy bien, el señor Venero. La verdad es que tenía mucha habilidad y yo no quiero ofenderle, pero su mente, y no es palabra mía, es muy novelesca. Era muy común en aquellos tiempos, pues a lo mejor se iba el policía a tomar una copa con él, y iban a un garito y había 3 señoritas y le humillaban. Yo le criticaba a Berciano que se estaba pasando. ¿A usted en alguna ocasión el señor Berciano la amenazó en caso de no colaborar con la venta de droga, con que le iba a Con pasar hacerme algo? una pirula, sí. ¿En qué sentido esa pirula? ¿Cómo que venga ayer, joder? ¿No lo sabes tú o qué? 5 o 6 veces. Creo que te han detenido. ¿Qué ha pasado? Una movida de compañeros tuyos de aquí, vaya lío. Te lo advertí 1000 veces. No debía pillarte por sorpresa. ¿De qué te acusaron? Pues de todo, joder, vaya mierda. Cojones, larga. ¿De qué te acusaban? De tráfico de drogas, receptación y tenencia de armas. Es fuerte, joder. ¿Te pillaron algo? Me llevaron a comisaría, pero me negué a declarar. Bueno, me enteré de que te tuvieron un día más en el cuartel de la Policía Nacional. Sí, me han tenido un día más de lo legal. ¿Y por qué? Pues por el morro. ¿Y tú no piensas denunciarles? No, no quiero que me amarguen la vida. Estoy hasta los cojones. Yo como si nada. Me suena muy raro. Si te has puesto de acuerdo con ellos, tú verás lo que haces. Yo allí no puedo hacer nada, tú lo sabes. Es tu problema. Ya. Señor Venero, a la luz del sumario realizado fundamentalmente en base a sus declaraciones, ¿imaginaba usted que el desarrollo del juicio sería tal y como se está produciendo? Sí. Yo pensaba que iba a ser un juicio rápido. ¿Cuál no será nuestra sorpresa? Que el tratamiento del testigo protegido es peor que la de las personas a las que él delata. La Fiscalía tenía que haber planteado un pacto de protección a quien, a riesgo de su integridad física, está poniendo de manifiesto asesinatos, homicidios, atracos a mano armada, desapariciones de personas, como el Nani. Junto a Nani podría haber más gente enterrada. ¿Qué tipo de personas? Pues delincuentes, posiblemente algún joyero también. Yo creo que con eso ya queda bien enterado, ¿no? Hemos dicho que nombres no damos. No hubo ningún tipo de contraprestación. Como resulta que Federico Venero a la Fiscalía le ofrecía poca credibilidad, no ha habido ni molestia en determinar si eran ciertas o no eran ciertas esas manifestaciones. Las instituciones del Estado, en un momento determinado y cuando creen que han obtenido de él lo mejor, le dan la espalda. Y entonces, bueno, ante esa situación inexplicable, pues, lógicamente tuvimos que cambiar la estrategia de la defensa, como lo hubiera cambiado cualquiera en su sano juicio, obviamente. Se retractó porque no le quedaba otra, porque posiblemente igual la pena, en vez de ser la que tuvo, hubiera sido el triple o el cuádruple. Manifestó que lo que había dicho que no era verdad y se acabó. Evidentemente estaba mintiendo. Y eso sirve para la absolución de varios de los policías. Fue una pena que la falta de cintura nos llevara a un resultado tan triste. Pues nada más, pues visto para sentencia. Desalojen ya la sala. Tal vez me está bien empleado por meterme donde no me llaman. Pienso que sea una lección lo que me han pretendido dar. ¿Sorprendido? Mucho. No sorprendido por los 2 años, sino que me sorprende mucho más que sea yo el único condenado. Nunca lo entendió. Ha muerto con esta pena, con este pesar. Años más tarde se me reconoce que fue un error tremendo, pero ya era demasiado tarde. Claro, le nombran comisario de Pamplona. Lo que le suben es de grado. Y Berciano va de comisario de Palencia, que deben de estar ya jubilados,
porque eran comisarios principales. ¿Se va a llegar al final de esta investigación? Nosotros somos los primeros interesados. En la policía no puede haber ninguna persona que pueda tener ninguna conducta indigna, pero no solo ya delictiva, indigna. ¿Da usted garantías, por tanto, de que lo que se ha llamado la mafia policial quedará al descubierto hasta el final? Por supuesto. Yo ordené que la investigación se ampliase en todo lo posible. Lo que pasa es que en ese caso pues ya llegábamos tarde, que ya era un tema denunciado, ya las cosas habían sucedido y tal, y ya pues nos superaron. Qué expectación. No hay como tal una mafia policial. Ahí lo que había era esa relación que existe entre confidente y policía, porque al final el trabajo de un policía en una unidad especial antiatracos, por ejemplo, o en una unidad antiterrorista, depende mucho de su confidente. Entonces se crea una dependencia y una relación hasta casi de amistad, es decir, que pueden hasta salir a tomar copas juntos. Yo, con usted, con el señor Emilio Rodríguez, yo con usted he comido y he cenado bastantes veces y he tomado copas en Madrid, nunca, en Santander bastante, pero aquí en Madrid he comido y he cenado con usted en alguna ocasión. Esa relación tiene a veces están en el borde del precipicio. Puede pisar el policía la ilegalidad con cierta facilidad, ¿no? La está pisando cuando le está pagando. Si los funcionarios de las brigadas operativas dependientes de la Comisaría General de Policía Judicial tienen algunos fondos para pagar a los confidentes, a lo que el señor ministro contesta que no. ¿Podría decirnos usted, señor Vera, si hay unos fondos para retribuir a los confidentes que colaboran en las brigadas operativas, que dan algunos fondos o no? Sí, sí existen, eso es evidente, todo el mundo lo sabe, ¿no? En el presupuesto general del Estado se contempla una partida destinada a gastos reservados. Los fondos reservados siempre son un escándalo. Los fondos reservados siempre son un escándalo porque tú cuando le das a un policía un dinero que te pide para un confidente, no sabes si va a llegar al confidente. El confidente no te firma un recibo. Y tú, por tanto, no le puedes pedir que te firme un recibo al policía. Y eso es así aquí y en la China. Es decir, no hay vuelta de hoja. Se llaman fondos reservados, una partida especial, y se utilizaba también para dar gratificaciones, porque cuando a los jueces y fiscales también, es decir, cuando los policías echaban horas que no se las pagaban porque no estaban en la nómina, horas extraordinarias y tal, pues había que darles algún premio. Entonces, pues se les daba un sobre a final de mes. No nosotros, yo es lo que encontré cuando llegué a Interior, que hacían los anteriores. Y dije, bueno, pues me parece, yo consulté, me parecía razonable y punto. El confidente, no nos equivoquemos, es el sector de la sociedad más repugnante, pero bueno, como existe en todo el mundo, pero que legalmente se le paguen sus servicios. Ahí habría de todo, habría acción policial de verdad y luego pues habría acción de los confidentes en beneficio de ellos y luego en beneficio propio de algunos policías. Eso es así. Mi absoluto desprecio para esos jefes que a la hora de colgarse las medallas, a la hora de hacer los servicios por los que estamos sentados aquí, estos funcionarios, ellos fueron los primeros que se apuntaron en la lista. Y ahora de defender a estos funcionarios, cuando ha habido posibles supuestas irresponsabilidades, ellos no sabían nada de nada. Para ellos, mi absoluto desprecio. Ellos lo vendían como que provocaban el atraco para detener a continuación e intervenir la mercancía. Es decir, pero ese era un estilo que tenía entonces la policía en el tema del trabajo. No estaba generalizado, pero sí había en este país y en todos. Es decir, introducir al informador en una banda para que desde dentro puedan luego desarticular la organización en su conjunto. Esa era la visión que tenían y el objetivo que perseguían. Pero al final, cuando la autoridad, en fin, del policía en aquel tiempo, de donde venía, era total, es decir, ahí nadie le controlaba ni nada y tal, pues terminan en otro rollo, ¿no?
Son las 8:31. 37 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado han sido llamados a declarar por el juez Luis Lerga en relación con el asalto a la sucursal del Banesto perpetrado el 31 de enero del pasado año, del que se obtuvo un botín de 1.200 millones de pesetas. Unos me comentan que tienen información para hacer un superatraco. Yo digo que podría interesarme si conozco las fuentes de quién vienen, si la cuantía está demostrada y que definitivamente suponga retirarme. Si no, no me interesan. Y me comenta que la información les viene de Jaime Mesía Figueroa. Y yo les digo, ¿estáis locos? Si hemos llegado a la conclusión que este era confidente policial. No, que esto va a salir bien porque lo controlamos. Al día siguiente quedo yo al mediodía con mi compañero y amigo y me dice, ¡guau! El palo del siglo hemos dado. Y yo le digo, pues vete echando hostias de aquí porque van a tirar de toda la gente, que podamos tener relación, ¿no? Nuestros defendidos dijeron que habían participado en el robo a la sucursal de Banesto y que había sido un delito provocado y que habían sido utilizados. Lo que en un principio fue una actuación contra varios delincuentes habituales se transformó en un asunto en el que aparecen supuestamente implicados también inspectores de policía y un aristócrata, Jaime Mesía Figueroa, presunto intermediario entre los delincuentes y los policías. El robo causó mucho revuelo, y causó mucho revuelo porque fue muy escandaloso. Al lado del Hotel Ritz, a pocos metros de las dependencias de la Dirección General de Seguridad, en donde a plena luz del día, a vista de todo el mundo prácticamente, no es que lleguen, cojan algo y se vayan inmediatamente, no. Desvalijan nada más y nada menos que 100 y pico cajas de seguridad y se llevan un botín de más de 1.000 millones de pesetas. Es inexplicable. Unas horas después de producirse el robo, existe ya una lista mecanografiada de los supuestos autores materiales que consta en el atestado. ¿Os quedáis aquí entonces en Madrid, Federico? Sí, hasta mañana. ¿Tú estás tranquilo? Sí, sí. Pues Lerga ha dicho que va a pedirle a usted unas declaraciones para ver si procede un auto de prisión contra usted. No. Bueno, todo rueda sobre el tema de Banesto, pero no puedo decirle qué preguntas me van a hacer porque no las sé. Pero vengo en calidad de testigo, no de acusador. Federico Venero ha declarado que en reiteradas ocasiones Victoriano Gutiérrez Lobo y Adelardo Martínez se desplazaron a Santander para ofrecerle la venta de joyas procedentes del robo de Banesto. Estuvieron nuevamente imputados algunos funcionarios policiales, declararon en esa causa pues nuevamente muchas personas que habían declarado como testigos o como inculpados en otras causas esta mafia policial. El aristócrata Jaime Mesía Figueroa, procesado en 2 sumarios y en libertad provisional, ha huido de España a Brasil y se encuentra desde el pasado día 9 en Río de Janeiro, según ha informado hoy la agencia EFE. Mesía Figueroa, procesado como presunto autor... Bueno, se vio envuelto en varios procesos. Señor Turo, acaba usted de ver ahora a su defendido, al señor Mesía Figueroa. ¿Cómo lo ha encontrado? Y salió bien de ellos, salió bien. No fue condenado por ningún atraco. Caja de seguridad. En definitiva, se van desmontando todas las acusaciones. No pudo finalmente llegar a demostrarse nada. Fue el último cronológicamente del que tuviéramos nosotros conocimiento o del que hayamos tenido conocimiento, lo que no quiere en absoluto decir que fuera el último de los que tuvieron lugar.
La justicia española está pendiente de la extradición desde Estados Unidos del aristócrata Jaime Mesía Figueroa, relacionado con la desaparición de Santiago Corella, el nani. ¿Están de acuerdo con la decisión? No. ¿Entonces apelarán? No lo sé. ¿De qué depende? No sé nada todavía. No sé. El regreso ahora de Mesía Figueroa, después de años de huida de la justicia, podría arrojar alguna luz sobre un caso nunca completamente cerrado. Nosotros teníamos información de que ellos habían llamado a Mesía Figueroa para que les ayude en hacer desaparecer el cuerpo. A través de determinado conducto que yo prefiero no. Y por otro lado, incluso el propio Mesía Figueroa había directamente manifestado a un periodista de la revista Interview que le habían llamado a él y que le había ayudado a hacer desaparecer el cuerpo. Por lo tanto, encajaba tanto lo que nosotros teníamos conocimiento con lo que el propio Mesía Figueroa había dicho. El resultado de la extradición en este asunto es que se ha vuelto a reabrir el caso y no sería de extrañar que el desenlace del caso Nani sea la solución del caso. ¿Y qué fue lo que pasó allí esa noche? Lo que pasó podía haberle sucedido a cualquiera. Y solo voy a dar un dato. El nani efectivamente murió de un infarto. Antes le habían dado una buena zurra. ¿Conoce usted al señor Mesía de Figueroa? Sí, le conozco. Le manifestó al señor Mesía de Figueroa que tenían el cuerpo de una persona que había fallecido en las dependencias policiales y que tenían problemas para hacerlo desaparecer. No contestó. Eran amigos míos y mi obligación era ayudarles. El mal además ya estaba hecho. También me lo rogaron sus superiores, y no digo uno solo, digo varios. Y además me ofrecieron toda clase de garantías. Y efectivamente yo me encargué de hacer desaparecer el cuerpo del nani. La siguiente pregunta es sobre si usted tiene conocimiento que el señor Mesía de Figueroa se hizo cargo de ese cuerpo para hacerlo desaparecer y enterrarlo en un lugar que él no quiso revelarles a ustedes. No contesto. Y llevan al nani hasta la finca de Mesía Figueroa, que es donde se supone que estará enterrado si alguno de ellos no lo ha levantado. Yo ahí no te puedo decir, pues yo no estuve en Córdoba. Nunca se buscó al nani. No se la ha buscado ni con poco ni con mucho, no se la ha buscado. Es como si te dicen que está enterrado en la Casa Campo, por decir algo, que es más grande. ¿Y qué posibilidad hay de rastrear eso? Si es que no hay, es muy difícil. Vamos, yo entiendo que es prácticamente imposible. Si efectivamente Mesía Figueroa fue con el cuerpo hacia Córdoba y concretamente a su finca, ignoramos si fue acompañado de algún funcionario o no. Esto es algo que no sabemos y no se ha podido saber después tampoco. ¿Acaso en su finca de Córdoba? No, solo hay una persona en el mundo que sepa dónde está, y soy yo. Y no está en mi finca de Córdoba. Su detención en Estados Unidos y su entrega a España declara en España, porque yo estoy presente, tanto que fui abogado suyo. Sí, sí. Y donde dije, digo Diego.
Eso es mentira, eso lo puso el periodista, eso lo negó totalmente, no lo mantuvo, no siguió por ahí, no volvió a hablar de este tema. Tampoco creo que le haya dado mucha fiabilidad a esto la justicia española, porque si él sabía dónde estaba enterrado porque había colaborado, desde luego habría que haberle abierto unas diligencias, ¿no? No sé, como encubridor, como cómplice, ¿no? Fíjate la importancia que le dieron los jueces, que no le abrieron ninguna diligencia. Álvarez cumplió su pena y empezó a trabajar como abogado. Él sabía lo que había hecho, sabía que lo había hecho mal y que cada vez que hablábamos le decía yo, has metido la pata, te dije esto, te tal, y me decía, bueno, dejamos ya este tema. Ha muerto. Hará 2 años de un cáncer. Yo le veo con alguna, no con mucha frecuencia, pero con alguna frecuencia nos vemos y bien, ha rehecho su vida y bien. Desde el día 1 que salió de prisión. Ha tenido diversas ocupaciones laborales, ha hecho todo lo que ha podido, pero la vida después de haber sufrido una condena de estas características por imputaciones de esta naturaleza, para alguien que se siente policía vocacionalmente, rehacer su vida es imposible. Yo entiendo perfectamente que él no quiera pronunciarse públicamente sobre el asunto porque es en recordar. Que quieren olvidar una etapa mala de su vida para ellos y para la familia, que tienen rehecha su vida en otros ámbitos y que lo que no quieren es que la gente diga, ¡ay, mira, mira este! Pero si es que él te hace 20 años que hizo tal cosa. O sea, es normal, yo lo veo de lo más normal. ¿Qué tal le han tratado en la prisión? En la prisión, como a todo el mundo. Pasen ustedes, pregunten al director y pregunten a la gente que tiene ahí metida. El tiempo que permaneció en prisión lo único que hizo es acelerar el deterioro de su condición física y de hecho pues no pasó mucho tiempo hasta que después falleció. Y por ello pues creo que desde luego el concederle el indulto era lo suyo, pero creo que se tenía que haber concedido antes el indulto. ¿Cuáles son tus planes ahora que ya estás en libertad total y para siempre? Trabajar y a ver si me puedo olvidar alguna vez de todo esto. Soledad, ¿qué te pasaba por la cabeza cuando de repente oías decir que Santiago Corella estaba vivo? No, porque yo cuando salí de yesería ya estaba hecha que mi marido había muerto. Entonces no se me pasaba por la cabeza de que estuviera vivo. Yo no creo que se sepa que se localicen los restos de Santiago Corella, no creo. El que lo haya enterrado, el que lo tenga escondido y tal, pues ese sabe que no, y habrá ahí una ley del silencio que se habrá impuesto y tal. No creo que muchos otros conociesen dónde podía, no lo creo, porque yo conozco a algunos de los que sufrieron las consecuencias de aquello y no me parece que sea gente que haya participado en un tema como ese, de esa gravedad, ¿no? Yo estoy convencido que el verdadero paradero
del cuerpo de Santiago Corella, o lo que queda, si es que quedó algo del cuerpo de Santiago Corella, lo conocen y lo conocieron muy pocas personas. Ya se cuidaron muy mucho de que no pudiera haber nadie que supiera dónde está. No han revelado nunca qué es lo que sucedió, lo que me parece lamentable. Evidentemente ha habido un pacto de silencio que mantienen. La ley del silencio en un cuerpo, como digo, disciplinado, armado y jerarquizado. Y esto no es una cosa que cualquier día, cualquiera de los que están aquí arrepentidos diga, está aquí y tal, no. No, sabía lo que se jugaban. Y así me lo dijeron y así entiendo yo que debió de ocurrir. Bueno, siempre tiene que haber algún muerto para que se tomen medidas, y en este caso ha sido mi hermano, y bueno, que sirva de ejemplo y no se vuelva a repetir. Que nunca jamás se vuelva a repetir. Nadie tenga que pasar lo que nosotros estamos viviendo. Aunque han pasado 40 años desde que hicieron desaparecer el cuerpo de mi hermano, el sentimiento de impotencia y de injusticia sigue siendo el mismo que el primer día. A pesar del trabajo y esfuerzo de unos abogados tan humanos como profesionales y del sufrimiento y lucha de la familia. No es un caso cerrado y desgraciadamente seguimos siendo rehenes de su pacto de silencio.